Buenas noches, señora Marcela. Buenas noches, Mónica, ¿cómo está? ¿Cómo Muy le ha bien, ido? gracias. Bienvenida. Gracias, con permiso. ¿Dónde desea sentarse? Aquí está bien, Mónica, muchas Ah, gracias. perfecto. ¿Cómo estuvo el día de hoy, señorita Marcela? Súper bien, Mónica, gracias a Dios. Igual trabajando día a día ante mi situación, pero agradecida con Dios por tenerme con salud y con buen bienestar para hacerlo, para trabajar. Perfecto. ¿Cómo le gustaría que la llamara? Señorita Marcela, señora Marcela o Marcela. Tranquila, Mónica, Marcela está bien. Ah, perfecto. Como ya saben, mi nombre es Mónica Soleil Facundo Prades. Soy estudiante de Psicología del cuarto semestre de la Universidad La UNAD, Universidad Abierta de Distancia de Florencia, Caquetá. En estos momentos estoy realizando una entrevista del curso de la asignatura Observación y Entrevista, que como ya he venido realizando en los meses pasados, un diario de campo, que yo ya lo había mencionado, que ahorita al final íbamos a realizar una entrevista, y es la que estamos realizando ahora. Sí, señora. Muchas gracias por este tiempo que me asignó, porque yo sé que usted mantiene muy ocupada, y pues sacamos el tiempito. Con mucho gusto, Mónica, para mí es un gusto poderle colaborar tanto en su estudio y poderle sacar este tiempo, y gracias también por escogerme, ¿sí?, como la persona para poder entrevistarme. Ah, perfecto. Marcela, antes de realizar la entrevista, pues como ya he venido, quiero mencionarle que, pero para empezar, vamos a realizar un consentimiento informado, que es la confidencialidad de todo lo que estamos realizando ahora, de la entrevista, que obviamente solo va a ser manipulada por mí, y aquí va a quedar constancia de su nombre y del mío, donde obviamente aquí está estipulado todo lo que vamos a manejar y cómo se va a realizar la entrevista. Ah, bueno, señora, sí, Si señora. gusta esto, antes de iniciarla, pues me gustaría que le diera un vistacito, le leyera y pues ahí posteriormente firmarlo. Claro, sí, señora, permítame, yo leo un poco y con mucho gusto. ¿Y cómo ha estado con su hijo? ¿Cómo le ha ido? Bien, Mónica, muchas gracias. Gracias a Dios ha estado excelente, muy bien de salud y creciendo. Ah, me alegra mucho. Sí, ahí está prácticamente explicado que es la confidencialidad, lo que nosotros, como tenemos todo el derecho de antes, pues igualmente usted es la que me está concediendo, y ahí queda estipulado de que eso va a ser manipulado por mí. Sí, señora. ¿Dónde debo firmarle? Acá, sí, acá, Marcela. Con nombre, con la fecha de hoy que estamos realizando la entrevista. Bueno, señora. Hoy es 23. 23 de noviembre. Sí, señora. 16. Y ahora firmaré. Perfecto, Marcela. Entonces ahorita sí, le explicaré un poco de lo que vamos a realizar durante toda la entrevista. Sí, señora. La entrevista va a durar 15 minutos. Esa entrevista vamos a realizar unas preguntas, 50 preguntas, Sí, señora. que es la que vamos a manejar acerca de la problemática que vamos a tratar. Ah, bueno, señora, no hay ningún problema. Entonces iniciaré con unas preguntas que es lo común, y ahí sí vamos enlazando para buscarle, para llevar el hilo de la problemática que se está tratando. Sí, señora. ¿Me regala su nombre completo? Mi nombre es Jenny Marcela Rubio Impulso. Ok. ¿Qué edad tiene? Tengo 22 años. ¿De dónde es su origen? Yo soy de Paujil, Caquetá. Nací allá y hace poco me trasladé acá a Florencia. Ah, perfecto, Marcela. ¿Hace cuánto está en la ciudad de Florencia, Caquetá? Hace 6 años, 7 años, perdón, ya hace 7 años que me radiqué acá en Florencia. Ah, ya lleva tiempito, está Sí, mediada. demasiado, sí, señora, ya igual acá hay más oportunidades, acá, o sea, es diferente estar en un pueblo a una ciudad, porque acá, primero que todo, hay pues más gente, hay más oportunidades de poder realizar, estudiar, sí, sí, señora, poder uno
educarse, entonces y si eso es lo que todo el mundo siempre busca en los pueblos, pues ir a otras ciudades más grandecitas para uno poderse preparar, que es lo ideal en todas las personas, ¿no? Exactamente, sí señora. ¿Y cuál es la razón, Marcela, la razón por la cual se decidió radicarse acá, Florencia? Sí, bueno, la razón principal fue porque nosotros, con mi hermano, nosotros salimos del colegio, entonces mis papás, bueno, no tenían la forma para podernos enviar a estudiar, ¿sí? Entonces mi papá es campesino, entonces, o sea, al no poder darnos el estudio, de pronto la carrera que nosotros queríamos, entonces él nos quería llevar para allá, para el campo, a colaborarle allá. Pero entonces con mi hermano decidimos venirnos solos acá a la ciudad a buscar buenas oportunidades y mejores oportunidades. Ah, perfecto. ¿Y acá en Florencia con quién vive, Marcela? Acá en Florencia yo, pues ya como usted lo sabe, ya tengo un bebé de 6 meses y con mi esposo vivimos ya hace 3 años con él. Ah, perfecto. ¿Y cuál es su formación académica, Marcela? Yo soy técnica, hice un técnico en el SENA, un técnico en ventas de productos y servicios y actualmente estoy estudiando en el sexto semestre de Contaduría Pública. Ah, súper. ¿Y cuál es su experiencia laboral? Mi experiencia laboral, bueno, la verdad, yo empecé a estudiar de 16 años en el SENA. Entonces, para poder hacer la etapa productiva, pues tuve que ingresar a trabajar en una empresa. Yo empecé a trabajar en lácteos del hogar, entonces ya pues ahí demoré más o menos como 1 año, 2 años, y luego he tenido trabajos pequeños por corto tiempo en diferentes almacenes de aquí de la ciudad. Ah, pero siempre a usted siempre le ha gustado el trabajar, pero por lo visto que desde muy pequeña siempre, o sea, le ha gustado buscar la forma de poder ser independiente. Exactamente, perfecto. Sí, siempre me ha gustado ser independiente. ¿Y cómo se ha sentido en los lugares que ha trabajado? Me he sentido muy bien, porque me considero que soy una persona que me gusta lo que hago, aprendo rápido, me gusta entrelazarme o llevármela bien con mis compañeros de trabajo, entonces me he sentido muy bien porque soy muy compañerista, entonces ya, o sea, el trato cuando uno es así, el trato pues es súper. O sea que usted se considera una persona muy compañerista, ¿no? En realidad sí, me considero porque me gusta colaborarles, de pronto en lo que ellos no puedan, cruzarnos así como dicen favores, entonces eso me gusta, poder colaborarles a las personas. Ah, perfecto. ¿Cuál ha sido en estos momentos, cuál es su principal problema? Mi principal problema es el desempleo, mi gran problema es el desempleo en estos momentos. Perfecto. ¿Y cuál fue el último empleo que tuvo? El último empleo que realicé fue en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Regional Caquetá. En ese empleo, en ese trabajo duré 3 años, ahí trabajé 3 años. Ah, perfecto. ¿Por qué motivos salió de ese lugar? Bueno, Mónica, es un poquito larga la historia, porque yo duré 3 años trabajando en la corporación. Mi trabajo era analista DAR, de admisión y registro. Yo inicié ahí, bueno, me dijeron, inicia como analista, a usted le corresponde matricular personas, darle información, listo, entonces, y preparar archivo. Entonces eso era lo que yo venía haciendo, pero a medida de que igual la universidad estaba aquí iniciando, entonces a medida que yo iba trabajando, llevaba tiempo, entonces también la universidad iba creciendo, entonces iban saliendo más trabajos que hacer, iba saliendo más cosas que hacer, entonces ellos no contrataban más personas, sino que me iban asignando cargos a mí. Sí, me iban asignando cargos, entonces al último terminé yo ya como secretaria, terminé como mensajera, terminé como muchas veces hacía algunos trabajos de los docentes, entonces, o sea, es difícil porque no tenía un trabajo o una ocupación que tenía que hacer en mi cargo o un cargo definido. Es correcto. O sea, exactamente desde ese tiempo, de aquí, ahora, hoy en día, ¿hace cuánto está desempleada? ¿Cuánto tiempo lleva? Ya llevo 1 año y
y 2 meses, Mónica. Ya llevo 1 año y 2 Ya meses. larguito, Sí, señora, ya llevo un tiempo largo que ha sido muy difícil para mí. Ha sido muy difícil estar porque yo nunca, o sea, siempre he trabajado en alguna empresa, siempre he tenido algún trabajo estable, ¿sí? Entonces, o sea, así sean cortos los trabajos, pero o sea, era muy fácil encontrar para mi trabajo. Pero entonces ahorita mi mayor problema es el desempleo. Y ahorita la gran dificultad para eso es mi bebé, porque no lo puedo, o sea, primero que todo no lo puedo dejar solo para irme a trabajar, entonces son 2 cosas complicadas que tampoco puedo entrelazar. Es correcto, y además un agravante de eso es que su mamá no vive acá, ¿verdad? Exactamente, yo no tengo sino a mi hermano, pero él también trabaja todo el día y pues yo no puedo dejar a mi hijo también con otra persona para que lo cuide mientras yo busco un trabajo porque no tendría tampoco cómo pagarlo. Y además hoy en día se sabe que se ha visto tantos casos que siempre es complicado. Exactamente, sí señora, se han visto demasiados casos y uno ya prácticamente no confía en nadie. Claro, muy Sí, cierto. señora. ¿De qué manera le afecta este problema de desempleo en su vida? A mí me afecta demasiado, Mónica, me afecta demasiado este problema porque yo estoy enseñada a trabajar, estoy enseñada a ser independiente y pues ha sido un cambio muy brusco en mi vida. Sí, claro, lo entiendo. ¿Cómo afronta esos problemas en su vida cotidiana, Marcela? Mónica, yo me siento y bueno, me considero una persona luchadora, entonces yo sé que si me desespero no puedo solucionar nada, o sea, tengo que ir paso a paso y pensando qué es lo que voy a realizar para poder que las cosas también me salgan bien, porque pues ahí sí como el dicho, de la paz no queda sino el cansancio. Claro, muy cierto, es mejor llevar las cosas pausadas y yo sé que en el momento menos esperado pues le va a llegar el momento en el que el trabajo que usted desea, Sí, Dios igual quiera. dándole tiempo para que ya el bebé vaya creciendo y usted pues esté con él. Sí, sí, señora. En ese momento, ¿quién es la persona encargada de la parte económica en su hogar? Mi esposo. ¿Sí? Ah, perfecto. O sea, eso es lo importante, que cuenta con la ayuda de él. Sí, porque él me apoya demasiado. ¿Cómo se siente al no poder ayudar a su esposo económicamente en el hogar? Bueno, ahí me siento un poco mal, incómoda, porque yo sé que él no me lo va a, digamos, así como sacar en cara, nunca me va a decir, bueno, ¿usted por qué no me colabora? Yo sé que no, pero pues yo sé que también debo aportar porque es un sueldo, lo que él se gana es un sueldo muy pequeño, entonces me gustaría aportar más para que pudiéramos estar bien los 3. Estamos bien, pero totalmente reducidos. Sí, claro. ¿Había estado alguna vez en esta situación? Había estado, pero por corto tiempo, tan largo tiempo no, señora. ¿Qué ha hecho para contrarrestar esta situación de desempleo, Marcela? Bueno, yo me desenvuelvo en lo que salga, Mónica. En realidad, después de 1 año, 2 meses que llevo sin trabajo, he optado por hacer postres. Ahorita en temporada navideña realizo trabajos de decoración, trabajos de muñequería, entonces eso me ayuda un poco para, aunque sea colaborarle a mi esposo con los gastos del bebé. Claro, y eso es lo importante de que usted ya eso es innato, eso de ser emprendedora y de realizar diferentes actividades. Sí, sí, En lo que eso usted no me hay gusta cualquier- mucho, sí, me gusta mucho eso de buscar, de hacer, como de diseñar, me gusta mucho ese trabajo. Ah, qué bueno, me alegra mucho. ¿Cree que tiene una buena calidad de vida, Marcela? Yo sé, bueno, sí, tengo una buena calidad de vida, primero porque tengo salud, tengo en mi familia, o sea, tengo todo en mi casa, pero en cuanto a lo económico, o sea, no es buena calidad de vida de pronto no poder decir quiero esto, o hoy quiero comer esto, quiero cambiar de rutina, porque hoy en día todo es plata, ¿sí? Entonces, o sea, no, considero solo por eso, que no llevo una buena calidad de vida. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hace para mejorar su calidad de vida? ¿Qué ha hecho? ¿O qué es lo conveniente? Mónica, lo conveniente sería, primero que todo, bueno, buscar un trabajo, ¿sí? Buscar Sí, un trabajo claro. donde yo pueda sostener o aportar gran parte a la casa, ¿sí? Entonces así compartirnos como los gastos que Exacto. tenemos con mi esposo. De que sea de una forma equitativa. Sí, señora. Perfecto. ¿Qué ha aprendido de esta situación difícil por la que está pasando, Marcela?
No, Mónica, he aprendido de todo porque yo sé que me toca luchar y yo sé que, o sea, siempre lo he tenido en mí que debo estar preparada para cualquier cosa, debo estar supremamente preparada. Ah, perfecto. ¿Y cuál ha sido el mayor logro alcanzado en su vida, Marcela? Mi mayor logro ha sido poder estudiar, porque, o sea, eso sí tengo que no he dejado de estudiar. Sí, entonces para mí eso me enorgullece porque así sea sin trabajo y con mucho esfuerzo, pero puedo estudiar y puedo lograr y yo sé que algún día voy a lograr lo que realmente he anhelado, que es tener una carrera. Ah, perfecto. Señora Marcela, ¿cómo le pareció la entrevista? Mónica, muy buena porque es primero que todo, o sea, me gustó la entrevista porque le pude colaborar a usted en su trabajo y segundo que todo porque pues le conté mi situación, sí, le pude contar mi situación y pues, o sea, uno no habla de estas cosas sí, con claro. cualquier persona. Es correcto. ¿Tiene alguna duda de las preguntas que le realicé? No, señora, me parece que están bien. ¿Le gustaría realizar alguna entrevista? ¿Me concedería en algún momento otra entrevista? Sí, claro, Mónica, cuando quiera. Ah, muchísimas gracias, señora Marcela. Le agradezco mucho por su tiempo. Mónica, a usted muchísimas gracias. Perfecto, Gracias la por acompaño a la puerta. Gracias, Mónica. Que tenga una muy buena noche. Marcela, Gracias. muchas gracias. Que esté muy bien.